Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este 9 de diciembre del año 2024. 41 días han pasado desde la tragedia de la Gota Fría en la provincia de Valencia, parte de Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca y Andalucía. Y desde las 7 de la tarde se está celebrando en la Catedral de Valencia la misa funeral en memoria de los 222 fallecidos a consecuencia de las lluvias torrenciales. Acompañando a las decenas de familiares que han acudido a este acto, se encuentran los reyes de España en su tercera visita conjunta a la Comunidad Valenciana, la cuarta en el caso del rey, representantes del gobierno, la Generalitat Valenciana, otros gobiernos autonómicos y alcaldes de municipios afectados por la Dana. Pero hay quien ha decidido que no existen motivos para un día como hoy estar junto a las víctimas. Que 222 muertos por una catástrofe que dio la vuelta al mundo no merecen su presencia en esa misa funeral. Hoy Pedro Sánchez tampoco ha estado donde se le esperaba. Y hasta ahora seguimos sin una explicación clara de los motivos de la ausencia del presidente del gobierno, porque no creemos que sirva a nadie como excusa un acto agendado en Moncloa a las 5 de la tarde que podría haberse dejado para cualquier otro día. Seguramente el invitado, el presidente, en este caso del Comité Paralímpico Internacional, sea el primer sorprendido por el hecho de que un día como hoy se le haya convocado en Moncloa. Pero es que tampoco anoche estaba previsto que asistiera ni un solo miembro del gobierno. Y les vamos a contar cómo han sucedido las cosas. Cuando en la noche del domingo, ayer por la noche, se publica la agenda de medios de Moncloa, no se incluyó la presencia de ni un solo miembro, ni un solo ministro en la misa funeral. Ni siquiera del ministro de Jornada, que es la figura o el que habitualmente acompaña a los reyes siempre que tiene algún acto oficial. Solo se nos dijo que asistiría la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Como se montó cierto revuelo, y más aún después del precedente del bochorno de Notre Dame, a primera hora de la mañana de hoy, Moncloa rectifica y anuncia que va a acudir el ministro Ángel Víctor Torres. Más tarde se vuelve a rectificar y Moncloa completa la terna de ministros que asistirán al funeral y que son los que se encuentran en este momento en la catedral. Además de Torres, anunció la presencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. A diferencia del gobierno, que ha ido anunciando las asistencias a cuentagotas, desde la Casa del Rey se confirmó su presencia desde el primer momento. En el PP también confirmaron que asistiría su presidente, Alberto Núñez Feijóo, además de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, el murciano Fernando López Miras. Todos ellos se han desplazado a la Comunidad Valenciana para estar y acompañar a las familias de todos los fallecidos por la Dana. Seguramente, detrás de la estrategia de la duda y la rectificación respecto a si enviar o no representación a esta misa funeral, seguramente se esconda la clara intención de Pedro Sánchez de protegerse de un nuevo rechazo en público y de empujar al presidente valenciano a ser el único blanco de las críticas por la mala gestión. Seguramente, pero solo el tiempo dirá si Pedro Sánchez logra ser absuelto de este lamentable desprecio a las 222 víctimas de una tragedia que en España costará mucho olvidar. Solo por recordarlo, solo en su visita junto a los reyes en Paiporta, que acabó, sabe usted cómo acabó, en Moncloa salieron rápidamente a denunciar el empeño de Felipe VI, abro comillas, que no tenía que haberse producido, un error gigantesco acudir a Paiporta. Esto es lo que le dijeron al diario.es, fuentes de Moncloa. Hoy la apuesta del gobierno ha sido la de esconder al presidente, porque ha comprobado que con esto, que con las víctimas, en este caso las 222,
por la tragedia de la Dana, con esto, con el rey, no puede jugar. De lo que no se va a poder esconder Pedro Sánchez, seguramente, y veremos a ver si a lo largo de la semana nos da alguna explicación de por qué no ha asistido a esa misa funeral que, como decimos, se está oficiando todavía hasta ahora en la Catedral de Valencia. De lo que no se va a poder esconder es de las consecuencias del calendario judicial que se pone en marcha la próxima semana. La declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo el próximo lunes, la de su mujer, Begoña Gómez, en 9 días, ya van 3, la de su hermano en un mes, el 9 de enero, y por si le faltara algo, porque de esto va también la legislatura, hoy va y reaparece el fugado, Puigdemont, y le dice que está harto y que quiere una cuestión de confianza. ¿Y saben cuál es la diferencia entre lo que ocurre con sus socios de gobierno y con lo que les acabamos de contar? ¿Con el desprecio a las víctimas en Valencia? Que con sus socios sí que cumple, porque su supervivencia política va por delante de cualquier otro interés. Hay quien diría que incluso de su propia conciencia. Y por eso sus socios se pueden permitir jugadas como la de hoy de Puigdemont. Saben que en este programa, el pasado miércoles, les contamos que el fugado estaba preparando un nuevo ultimátum a Pedro Sánchez y que incluso estaba dispuesto a ponerle fecha, llevaba un mes escondido, el 31 de diciembre. Hoy Puigdemont lo que ha hecho es dar forma a esa amenaza, registrando en el Congreso la petición para una cuestión de confianza. Pedro Sánchez, que tendrá que pasar por la mesa de la Cámara antes de que acabe el 2024. En principio podría ser el próximo martes. Para saber interpretar correctamente lo que ha hecho hoy el fugado, es importante dejar claro desde el principio que una cuestión de confianza no se celebra si Pedro Sánchez no la autoriza. Si no quiere, no se celebra. Y claro, ya se imaginarán cuál ha sido la respuesta en el Partido Socialista y en el Gobierno. Pero sí es interesante analizar cómo ha justificado el fugado esta maniobra. ¿Por qué ahora? Su discurso. Porque nos puede dar al menos una idea de hasta qué punto es o no real que Junts, que los 7 diputados de Junts se estén planteando dejar caer al gobierno. Y hombre, con la retórica ja saben que Puigdemont suele ser bastante claro. Que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps y la paciencia a ningú. Las cosas no van bien, ha dicho Puigdemont, y ha llegado el momento de o bien un punto de inflexión o de dejarlo correr. ¿Significa esto que Puigdemont va a tumbar la legislatura? Bueno, por lo pronto significa que si hasta ahora se decía que las negociaciones con Junts avanzaban a buen ritmo, eso sí, de manera discreta, hoy resulta que nos enteramos de que no es así, o al menos que una de las dos partes no está satisfecha. Hace 2 semanas, con el espectáculo de la reforma fiscal en el Congreso y el impuesto a las energéticas, Pedro Sánchez, lo saben ustedes, acabó desplazando a María Jesús Montero, que era la responsable de conseguir cerrar la negociación con Puigdemont, y otorgó más poder a Félix Bolaños. ¿Para qué? A ver si él lograba tener controlado al fugado. Y el resultado ha sido el que les estamos contando, el anuncio de una cuestión, o de la propuesta de una cuestión de confianza. I vol que sigui el Congrés el que digui si el president del govern espanyol s'ha de sotmetre o no a una qüestió de confiança o per si per contra hi ha una majoria que li manté intacta la confiança. Nosaltres no. Dice Puigdemont que quiere que sea el Congreso el que decida si tiene o no tiene la confianza de los socios y que por su parte no la tiene. Las opciones de que Sánchez acepte el órdago de Puigdemont son nulas. Pero con este aviso, el fugado al menos está enviando 2 mensajes claros al gobierno. Por un lado, dejar constancia de la soledad en la que se encuentra Pedro Sánchez, porque de aceptar el reto veríamos a ver si podría superar una cuestión de confianza. Y por el otro, liderar una opción que esto también le conviene al propio Puigdemont, también son sus cálculos personales, que también obliga al resto de socios del gobierno a posicionarse. Aquí mira a Esquerra. ¿Y qué le está pidiendo Puigdemont a Sánchez? ¿Por qué en este momento? Bueno, pues un déficit a medida, en esto ya lleva el partido insistiendo mucho tiempo, que no se le ocurra tocar lo del impuesto a las energéticas, de ahí toda
la locura del Pleno sobre la reforma fiscal, el catalán en la Unión Europea y las competencias en inmigración al 100%. Esto quiere decir poder decidir sobre la duración de los permisos, las órdenes de expulsión y el control de las fronteras. Ahora mismo lo que les propone el Partido Socialista, dicen en el Partido Separatista, no es suficiente respecto a este asunto, pero queda algo más. Probablemente lo más importante para el prófugo. Porque 7 meses después de aprobarse la ley de amnistía en el Congreso, Puigdemont sigue sin estar amnistiado. Y por eso hoy no se muerde la lengua. Avui no hi ha amnistia. Hoy no hay amnistía porque una amnistía que no es completa no lo es. El Supremo se ha declarado en rebeldía contra una ley aprobada en el Congreso. Pero Pedro Sánchez ha sido incapaz de hacer ni una sola declaración para posicionarse, como sí ha hecho con los casos que afectan a su familia. Puigdemont le saca a Sánchez sus problemas judiciales domésticos en una maniobra que, con independencia de que salga o no adelante, ha dejado al gobierno y ha dejado al presidente completamente fuera de juego. Por cierto, sobre Esquerra, ¿qué dicen de esta amenaza? ¿Hay posibilidades de que puedan contar con los apoyos de Esquerra de salir adelante o de prosperar esa propuesta de cuestión de confianza en el Congreso? Bueno, pues ha salido Gabriel Rufián hoy a decir, y también Oriol Junqueras, que lo que necesita el fugado realmente es tener el foco cada cierto tiempo y que, bueno, ellos solo ven aquí una estrategia para prepararle el terreno a Alberto Núñez Feijóo. Vamos, que Esquerra no está por traicionar a Pedro Sánchez. Oriol Junqueras. Es el Partido Socialista el que debe demostrar que su gobierno es útil al conjunto de la sociedad y debe demostrarlo cumpliendo con sus compromisos. La pelota está en el tejado del Partido Socialista. Eso en cuanto a Esquerra. Pero ojo con Podemos, ojo con los socios de Podemos, porque esta mañana los de Irene Montero y Ione Belarra también han amenazado al gobierno con dar por roto el acuerdo sobre presupuestos, y aquí está el gran asunto central, si no hay impuestazo a las energéticas. La reunión para volver a renegociarlo es el próximo miércoles. Pero el gobierno sigue teniendo el mismo problema. Ahora mismo se acepta las imposiciones de unos, no cumple con las exigencias de otros. De ahí que Podemos se haya atrevido a lanzar otro órdago a Pedro Sánchez. Pablo Fernández es el secretario de Organización y portavoz de Podemos. Dicho incumplimiento, de no revertirse, supone para nosotros una ruptura total de la confianza con este Gobierno y, por tanto, la imposibilidad de que nos sentemos siquiera con el Partido Socialista a hablar de un posible acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado. Hasta que este acuerdo del impuesto a las energéticas no se concrete, no habrá presupuestos con los votos de Podemos. Es obvio que todos los socios del Gobierno está molesto con el Partido Socialista porque el PSOE incumple sistemáticamente sus acuerdos y miente. Da igual que haya o no presupuestos generales del Estado. Da igual que Pedro Sánchez pase una cuestión de confianza. Si el Partido Socialista, si el Gobierno de España no cambia el rumbo y comienza de una vez por todas a hacer políticas de izquierdas, en este país acabará ganando las elecciones la derecha y la ultraderecha y será la única responsabilidad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Podemos tiene, recordamos, 4 diputados en el Congreso, el PNV tiene 5, le han preguntado al lehendakari Manol Pradales si tiene confianza en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como siempre, en estos casos hay que, claro, leer entre líneas. Mi opinión personal respecto al presidente Sánchez me la reservo. A mí lo que me parece es que tenemos una serie de acuerdos de carácter político que espero que se cumplan, ¿no? Y me parece muy relevante que cuando hay dos partes que han acordado algo, pues fundamentalmente se cumpla eso que se ha acordado. Bueno, pues así están los ánimos entre los socios de investidura de Pedro Sánchez, mientras el Gobierno y el Partido Socialista salen a pedir calma y tranquilidad. Lo ha hecho la parte socialista y la cuota de Sumar. Escuchamos por este orden al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al de Cultura, Urtasun, y a la socialista Emma López.
Bueno, yo creo que tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura. Nosotros consideramos que la propuesta que se ha realizado en una moción de confianza está fuera de lugar, viniendo además de un grupo parlamentario que acaba de apoyar una reforma fiscal muy importante para nuestro país, que es uno de los grandes hitos de la legislatura. Insisto, estamos dentro de la negociación de los presupuestos, hay que respetar esas negociaciones y lo que hay que tener es calma y tener claro el objetivo. El Partido Socialista lo tiene, insisto, el Partido Socialista es un partido de fiar, es un partido que cumple y que sobre todo cumple con los españoles y con las españolas, con esas promesas que nos llevaron a ganar las elecciones, a que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Pero claro, por muchas veces que repitas una mentira no se convierte en realidad. Lo digo por Emma López, quien incorporada recientemente a la Comisión Ejecutiva del PSOE, que ha dicho que las promesas de Sánchez les llevaron a ganar las elecciones. Escuchen también otra valoración, la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que esta mañana ha sido entrevistado en Telecinco. Escuchándole, no es de los que se cree que Puigdemont, con lo que hoy ha puesto encima de la mesa, pueda ir de farol. ¿Usted se fía de Carles Puigdemont? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjate, tengo el diálogo que he tenido con él, me parece que es, primero, una persona que habla claro, que cuando dice una cosa es una cosa y cuando no le gusta, y que es evidente. Está ahora, yo lo valoro positivamente, en un proceso de nueva actitud, de diálogo político, nada más y nada menos que en la gobernabilidad de un Estado como es España. Por comentarles la imagen que nos llega hasta ahora, en este momento de última hora, del interior de la Catedral de Valencia, donde acaba de finalizar la misa funeral, y contarles ahora mismo pues una escena verdaderamente emocionante, que es la de los reyes de España, don Felipe, doña Leticia, acercándose uno a uno a los familiares de las víctimas que están presentes en ese funeral. 222 muertos por la Dana, y ahí están los reyes de España hablando con ellos, arropándoles, abrazándoles, escuchándoles, que es lo que había que hacer un día como hoy. La imagen, desde luego, habla por sí sola. También la de la ausencia del presidente del gobierno, que hoy ha decidido que era mejor dejar solas a las víctimas. Bueno, ordenando todas las piezas que tenemos en este momento, todas las piezas que hay encima de la mesa sobre la viabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez, ahora mismo podríamos decir que depende de dos variables. Por un lado, el pulso que hoy pues ha dado el fugado Puigdemont, y por otro, las consecuencias de ese frente judicial, podríamos decir ahora mismo desbocado. A la espera de que se conozca el contenido del teléfono móvil de Víctor de Aldama, algo que se puede producir seguramente en los próximos días, el Gobierno está tratando de hacer una voladura controlada de la situación ante las revelaciones que puedan aparecer en ese terminal, el famoso control de daños. Un claro ejemplo de ello, que luego vamos a comentar también en nuestra tertulia política, es el cambio argumental de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A muchos nos ha sorprendido escuchar estas declaraciones de Montero. El pasado 26 de noviembre, por ponerles en contexto, cuando le preguntaron a Montero por las reuniones de varios ministros y de su jefe de gabinete, de Carlos Moreno, con Víctor de Aldama, Montero, la vicepresidenta, dijo esto. Falso, nunca, jamás ha habido nada de lo que este señor ha dicho, y nunca, jamás, ni se ha producido contacto, ni se ha producido reunión de nadie con este señor. Bueno, la vicepresidenta fue categórica. Nunca, jamás se han producido ni contactos ni reuniones con este señor, en referencia a Víctor de Aldama. De hecho, ese mismo día, María Jesús Montero pronunció la famosa frase que se le puede perseguir el resto de los días que se mantenga en el gobierno. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno. Una frase que el comisionista, Víctor de Aldama, respondió la semana pasada. Yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. Claro, y después de estas declaraciones o de esta respuesta de Aldama, pues parece que María Jesús Montero ha hecho caso al comisionista y ha empezado a intentar rebajar un poquito la futura quemadura. Este fin de semana, por primera vez, la vicepresidenta
ha admitido reuniones de su jefe de gabinete, sí, las hubo, con Víctor de Aldama. Preguntada durante una entrevista en el diario.es por hasta 4 encuentros de Carlos Moreno con el comisionista, María Jesús Montero no los ha negado y además ha justificado así las relaciones con Aldama. El Gobierno tiene contactos frecuentes con las empresas. Es que ¿qué gobierno cierra las puertas a que las empresas puedan trasladar desde su preocupación, sus perspectivas de crecimiento, eso todos los días y cada día? Y tiene que seguir siendo así. En apenas 2 semanas, María Jesús Montero ha pasado de decir que nunca jamás se han producido contactos ni reuniones de miembros del Gobierno con Víctor de Aldama y a poner la mano en el fuego por su número 2, a ahora justificar encuentros con el comisionista argumentando que, que el Gobierno debe tener contactos con empresas para ayudarlas, que son empresarios. ¿A qué se debe este cambio de discurso? Quizá que en próximas fechas se puede conocer el contenido de ese teléfono móvil, del teléfono móvil de Víctor de Aldama. Recordamos, el 16 declarará en el Supremo y entonces la mano de María Jesús Montero, pues veríamos a ver si sería irrecuperable porque estaría hecha cenizas. Hablando de Víctor de Aldama, hoy The Objective ha publicado un audio del comisionista que refleja las grandes discrepancias que había entre él y su principal socio en el tema de los hidrocarburos, que esta es la otra gran trama, el propietario de la empresa Villafuel, Claudio Rivas. La conversación entre ambos se produce en el mes de octubre del año 2022, justo unas semanas después de que el Gobierno concediera a la operadora Villafuel de los hermanos Rivas la licencia para vender combustible en nuestro país. Aldama había ayudado a su socio a obtener la licencia utilizando sus contactos en el Gobierno. Sin embargo, semanas después algo se torció y se produjo un enfrentamiento entre ambos. Al que van a escuchar es al comisionista, mostrando su gran enfado con su socio, con Claudio Rivas, por sentirse traicionado. Tú me quieres dejar ahora tirado con todo lo que yo he hecho por ti y con todo lo que yo me he movido. Me estás llamando mentiroso, me estás acusando y me estás diciendo que qué razón tiene el calvo. Perfecto, pues nada, tú me quieres dejar metido y me quieres joder la vida. Pues nada, vamos a ver quién jode la vida a quién, ¿vale? Porque yo no soy ningún gilipollas, me estás tratando como un gilipollas, ¿vale? Pensaba, como decías, que eran mi amigo y mi hermano. Y ahora estás haciendo todo esto, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver quién ríe el último. Ya que no quieres verme, vamos a ver quién ríe el último. A lo mejor nos vemos todos en fiscalía, ¿vale? Venga, hala. Ya nos perdonarán por el lenguaje, pero el lenguaje propio de la trama, en fin. Bueno, a esto además habría que añadir otro episodio más, del culebrón Ábalos, porque el exministro socialista va a declarar finalmente ante el Tribunal Supremo el próximo jueves, después de marear al juez, diciendo primero que iba a declarar de forma voluntaria, después pidiendo su aplazamiento, se lo contamos el pasado viernes. Hoy le ha mandado un escrito al magistrado aceptando de nuevo la citación judicial. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, les contamos que la semana pasada el juez Leopoldo Puente le citó de forma voluntaria para ir a declarar el día 12 de diciembre. El exministro tenía la opción de aceptarlo, ¿no? Pero dijo que sí, entonces el juez fijó la declaración. ¿Qué sucede después? Que Ábalos se dirigió al magistrado para pedirle un aplazamiento, alegando que la causa era muy larga, que era muy extensa y que además, bueno, pues había tenido un problema informático y que no le había dado tiempo preparársela para poder ir el próximo día 12 al Supremo. Eso fue el viernes. Este lunes, el magistrado lo que ha hecho ha sido dejar sin efecto la citación voluntaria para el día 12 y rechazar posponerla como le había pedido Ábalos, básicamente porque dice el juez que Ábalos no puede declarar en el momento que él considere oportuno, porque ello no solo daría pábulo al surgimiento de eventuales dilaciones indebidas, sino que además podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación. Por lo tanto, lo que iba a hacer el juez era pedir directamente el suplicatorio al Congreso, citar de nuevo a Ábalos, y en ese caso el exministro pues, no tendría más remedio que acudir a declarar. Pero ha habido un nuevo movimiento en las últimas horas. Y es que Ábalos se ha vuelto a dirigir al juez para decirle que sí, que vale, que acepta declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo. Por eso el juez le ha vuelto a citar para el día 12.
Era importante la fecha porque el calendario sigue una lógica y que declarase primero Ábalos y después Aldama tenía cierto sentido. Claro, si Aldama finalmente Ábalos pedía retrasar esta fecha, estábamos pendientes de ver si el juez también alteraba el resto de citaciones, pero al final parece que todo se mantiene. ¿Habrá más escritos en estas 72 horas por parte del exministro socialista? Hombre, pues eso no lo sabemos. En cualquier caso, saben que aquí se lo contaremos. 8:26 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y nos quedamos con esa imagen que después vamos a analizar en tertulia, esa imagen de los reyes de España, de don Felipe, de doña Leticia, hablando uno a uno con todos los familiares de las víctimas, emocionados, arropándoles, escuchándoles el día que había que estar con ellos. 222 víctimas de una tragedia que nos va a costar a todos olvidar y a las que hoy Pedro Sánchez ha dejado solas. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.